El método científico. La palabra método proviene de la alocución griega meta, que significa a través de, y odos, que significa camino. Puede entenderse como el camino a través del cual se alcanza un fin. La palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. El método científico es un conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos válidos, es decir, conocimientos científicos, mediante el uso de instrumentos confiables. El método científico es un enfoque sistemático utilizado en el estudio científico, sea de química, física, biología u otras disciplinas de las ciencias naturales. Este proceso organizado que usan los científicos para investigar les brinda un método para verificar el trabajo de otros investigadores. En la imagen se visualiza un diagrama que explica los pasos del método científico. Siempre debemos seguir el mismo orden. Como puedes apreciar, todo empieza por una simple curiosidad de un fenómeno observable. En este caso corresponde al paso de observar. Observar el mundo te lleva a hacerte preguntas que expliquen todo lo que te rodea. Por ejemplo, ¿por qué se ha roto esta botella de agua al congelarse? En algunas ocasiones esto surge a partir de la búsqueda de información sobre ese fenómeno. Posteriormente, las preguntas del cuál es la causa del problema o del fenómeno empezarán a aparecer. Al buscar información, muchas preguntas ya tienen respuesta. Por eso hay que buscar toda la información relevante sobre el tema que vas a estudiar. Hablar con otras personas también puede ayudar. El siguiente paso sería la formulación de una hipótesis. Cuando te aventures a dar una explicación provisional del evento, entonces estás en el tercer paso. Este es el establecimiento de la hipótesis. Reflexionando sobre lo que has averiguado, piensa en una respuesta razonable. Eso es una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta provisional que debe ser comprobada. Recuerda que esta explicación debe ser sometida a demostración a través de un experimento, la cual aportará una serie de resultados que deben ser analizados. Al experimentar, debes comprobar si tu hipótesis valida el experimento o permite construir un modelo para reproducir el problema. Recuerda, debes planificar la investigación y utilizar instrumentos de medida para obtener datos precisos y comprobables. Si estos resultados que arrojan el experimento confirman la validad de la hipótesis, entonces quiere decir que se confirma la causa del fenómeno y esto produce una serie de leyes y teorías que deben ser comunicadas a la comunidad científica. En este caso, se saca una conclusión. Analiza los datos obtenidos. Si confirman tu hipótesis, entonces tu hipótesis es correcta y se convierte en una conclusión que explica la pregunta inicial. Si los datos contenidos no confirman tu hipótesis, entonces tu hipótesis no es válida y debes volver atrás para formular otra. En caso contrario, debe cambiarse la hipótesis y volver a someter la demostración con otro experimento. La imagen ilustra lo comentado anteriormente: observaciones, preguntas, generación de hipótesis, desarrollo de experimentos. Si los análisis de resultados validan la hipótesis, entonces se deben de comunicar. Si los análisis de resultados no validan la hipótesis, esta se debe de revisar, formular nuevamente una hipótesis, desarrollar un nuevo experimento, y si al analizar los resultados generados por el cambio de la hipótesis y de experimentos, estas no se validan, entonces por último se refutan. Dentro de los pasos del método científico tenemos la observación. Una observación es algo que se atestigua y puede registrarse. Se deben hacer muchas observaciones y se debe buscar información en diferentes fuentes. Las observaciones pueden ser cualitativas, es decir, propiedades o características, y cuantitativas, es decir, cantidades o valores. Las primeras observaciones que se realizan pueden ser consideradas datos cualitativos, características físicas como olor, color y sabor. El otro tipo de observaciones son más rigurosas y corresponden a datos cuantitativos. Estas toman el nombre de medición e involucran un número. Estas mediciones se realizan con instrumentos especializados. Entre ellos tenemos termómetros, balanzas y pipetas.
El siguiente paso es la hipótesis, que ya sabemos que es una explicación provisional del problema. Un experimento es algo que se hace para comprobar la hipótesis. Es la representación de un fenómeno controlado bajo ciertas variables. Se obtiene nueva información que permite decidir si la hipótesis está soportada por la nueva información que se ha aprendido a partir del experimento. Este siempre produce nuevas observaciones y esto regresa de nuevo al inicio del proceso. Una variable es una cantidad o condición que puede tener más de un valor. Las variables pueden ser independiente, dependiente y control. La variable independiente es la variable que se pretende cambiar. Recuerda, es lo que cambia en el experimento. Solo existe una variable independiente en el experimento. La variable dependiente es la variable que se ve afectada como respuesta a la modificación de la variable independiente. No se puede tener control sobre esta variable. Recuerda, es lo que se mide en el experimento. Es lo que cambia como resultado de la modificación de la variable independiente. Por último, la variable de control es todo aquello que se quiere mantener igual en el experimento. Conclusiones. Es un juicio que se basa en la información obtenida. Si no aparece evidencia posterior que sustente la hipótesis, esta se debe de cambiar. Modelos. Consiste en elaborar representaciones mentales o materiales que expliquen el comportamiento de hechos o fenómenos. El modelo se elabora con base en los resultados de la observación y la experimentación. Es una explicación visual, verbal o matemática de datos experimentales. Formulación de teorías y leyes. Corresponden a la explicación lógica a las respuestas verdaderas que solucionan el problema planteado. Después de comparar con los resultados o problemas similares, se generalizan. En investigaciones rigurosas se llega hasta la formulación de teorías y de leyes. La teoría es un conjunto de explicaciones coherentes que unifican uno o varios fenómenos relacionados, observaciones e hipótesis probadas una y otra vez y avaladas por un amplio conjunto de pruebas objetivas. Una teoría es un marco de trabajo que explica un fenómeno con pruebas y evidencia. Una teoría nos dice por qué ocurre algo. En cambio, una ley es una descripción de un fenómeno observable casi siempre a través de una expresión matemática, es decir, fórmulas.